Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 25. Versículo 13. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Mateo capítulo 25, versículo 13. Vamos a leer varios versículos de pasaje de la Escritura hasta el 30. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo, oiga la diferencia, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, dijo el Señor, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Oramos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos permites, Señor, el poder meditar en tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das. Señor, quizás para muchos es el primer mensaje de este año. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder, Señor, estar aquí, de poder, Señor, tener el privilegio de meditar en tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta hora. Habla a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Que puedas redarguirnos, Señor, que puedas instruirnos a través de esta palabra. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, sea ministrando, Señor, cada corazón, cada vida que en esta hora está ahí, Señor, está ahí escuchando tu palabra. Reprendemos toda oposición, toda obra del enemigo que quiera, Señor, distraer, que quiera robar la bendición de tu palabra en esta hora. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, sea quien nos ministre, sea quien llene nuestros corazones a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, hermanos. Gloria a Jesús. La parábola de los talentos. Algo que es cierto, hermanos, es que Dios a todos nos ha repartido talentos, amén. A unos de una forma, a otros de otra. A algunos les ha dado más, a algunos les ha dado menos. Pero a todos Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos. Y Él nos lo ha dado para que nosotros podamos ponerlos a trabajar. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino y llamó a 12 discípulos para poder instruirlos, enseñarles acerca del reino. Y los capacitó y los llamó para que fueran los hombres que trabajaran en su reino, porque Él venía a cumplir una misión. Él venía a dar su vida, a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Pero Él iba a ascender a los cielos, iba a regresar a su Padre. Pero los discípulos eran los encargados de poder llevar la obra, de poder seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Y a través de la Escritura nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios usó a estos hombres, usó a mujeres para que el Evangelio fuera predicado, para que fuera anunciado. Y gracias a eso es que el Evangelio ha llegado hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que se dispusieron a poder trabajar, no importando el precio que ellos tenían que pagar. No importando cuánto fuera el esfuerzo que ellos tenían que hacer. No importando qué tenían que dejar, cuál era el sacrificio que tenían que pagar. Y Dios los usó a cada uno de ellos, hermanos, conforme a las capacidades que Dios les dio a cada uno.
De la misma manera, Dios nos ha llamado a nosotros. Nos ha llamado a todos con un propósito. Nos ha llamado con un propósito para que podamos servirle a Él. Nos ha depositado talentos en cada uno de nosotros para que nosotros nos dispongamos a trabajar, para que lo pongamos al servicio de su obra. Y sabe que en este pasaje de la Escritura que hemos leído, el Señor nos habla de un hombre que le fue entregado 5 talentos, a otro le entregaron 2 y a otro le entregaron 1. Pero si se fija, al inicio del pasaje, el Señor dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice. Por eso es que nosotros, como pastores, decimos que la iglesia, esta obra, no es de los hombres, sino que es de Dios. Porque cada uno de nosotros, lo que somos administradores, somos siervos de Dios, los cuales el Señor nos ha llamado para que podamos ministrar su obra, amén. Para que podamos trabajar en su obra. Pero un día el Señor va a regresar. Y va a regresar para poder pedirnos cuentas a cada uno de nosotros. Y no crea que solamente a los pastores, porque el problema es que muchas veces pensamos como iglesia, como miembros, que solamente es a los pastores que el Señor les va a pedir cuentas. Y no. Es a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, por los cuales Jesús derramó su sangre en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, y nos ha llamado, dice la palabra, que nos ha llamado para que testifiquemos, amén, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha dado dones, capacidades para que cada uno de nosotros los pongamos a su servicio, amén. Y Él va a venir a pedirnos cuenta y también a recompensarnos. Porque hay un pago por ser fieles, hermanos. ¿Cuánto le gusta la fidelidad de Dios? Decimos que Dios es fiel, amén. Y la palabra sí lo dice. Que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Él permanece fiel a su palabra. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Él siempre está ahí para sostenernos. Él siempre está ahí, no importando, hermano, las circunstancias que nosotros atravesemos. Dios está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para darnos aliento, para darnos fortaleza, para renovar nuestra fuerza. Él siempre está ahí para bendecirnos, para darnos lo que nosotros necesitamos. Él siempre está ahí. Él siempre es fiel. Pero la pregunta que debemos de hacernos, ¿será que nosotros somos fieles a Él? ¿Fieles a su palabra? ¿Fieles a lo que Él nos ha encomendado a nosotros? Estamos iniciando este año y Dios nos está dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Una oportunidad para que nosotros podamos serle fieles a Él. Para que nosotros podamos disponer nuestras vidas al servicio de Dios, al servicio de su obra. Que no seamos solamente espectadores, sino que podamos ser parte de este ministerio, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades para que nosotros lo pongamos al servicio de Él. Ahora, cuando hablamos de los talentos, hermanos, los talentos representan sus capacidades, representan su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras estamos aquí en esta tierra.
muchos no nos ponemos a pensar en los talentos que Dios nos ha dado. Que un día Dios va a venir y nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, porque todos los que estamos y somos miembros de una iglesia, somos miembros de este ministerio, todos somos parte de la obra de Dios, y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones para que podamos nosotros ponerlos al servicio de Él. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos trabajando con los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Le estamos dedicando tiempo a ello? Porque eso es lo importante que debemos de entender en esta hora. Porque es triste decirlo, pero a lo que nosotros le dedicamos menos tiempo y a lo que nosotros nos disponemos es a trabajar menos. Lo menos que hacemos es trabajar en la obra de Dios. Nos esforzamos para todo, menos para estar en la casa de Dios, menos para disponernos a servir en la obra del Señor. ¿Sabe que el Señor dijo que la verdad, la mies era mucha, pero los obreros son pocos? O sea, son pocos aquellos que se disponen a entregar ese tiempo para Dios. Son pocos los que se disponen a poder, hermanos, entregar sus recursos para Dios. Son pocos los que se disponen a pagar el precio por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que así como Dios es fiel, Él espera que nosotros seamos fieles a Él también? ¿A cuánto le gusta que no le fallen? Usted deposita la confianza en alguien y lo que usted espera es que esa persona sea fiel a la confianza que usted le tiene. Amén. No nos gusta que nos fallen. ¿Usted cree que Dios se siente bien cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Él? No somos fieles al llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de dones o de talento que Dios nos deposita, sabe que dentro del ministerio de la iglesia hay muchos ministerios en los cuales Dios nos llama a servir, pero son pocos los que son fieles a ese ministerio. Y cuando hablo, hermano, de fidelidad, no estoy hablando que solamente yo me dispongo los primeros meses, ¿verdad? Los primeros días, sino que soy fiel, no importando, hermano, el esfuerzo, el tiempo que yo tenga que dedicar para poder servir en esa área o en ese ministerio que Dios me ha entregado. Y Dios nos llama y debemos de sentirnos privilegiados porque Dios nos ha llamado. No tomar en poco el llamado de Dios, porque es Dios que nos ha dado ese talento y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Si nosotros no somos fieles a Dios en el llamado que nos hace, entonces, si no somos fieles, entonces somos infieles a Dios. Qué maravilloso es cuando uno ve a ese hermano o esa hermana que es fiel al ministerio, cuando se ha llamado y Dios le entrega ese talento, hermanos, para servir en los diferentes ministerios, en diferentes áreas, y que esa persona siempre está ahí, que esa persona siempre está fiel, que esa persona siempre se dispone, no importando las circunstancias, no importando el esfuerzo que tenga que hacer, hermano, es fiel, la fidelidad está ahí. Imagínense
imagínense que si nosotros los hombres que vemos esas cosas y nos sentimos bien, imagínense ahora cómo Dios ve cuando a usted lo ve Dios, que está fiel, está firme ahí, entregando su tiempo, su recurso, no importando lo que usted tenga que esforzarse, usted siempre está ahí siendo fiel. Hermano, Dios se agrada. Dios se agrada de eso. Porque sabe que muchos dicen amar a Dios, pero no quieren hacer cualquier cosa para Dios. O sea, el servicio muchas veces lo damos a Dios condicionalmente. No es que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para Dios. Y cuando una persona verdaderamente ama a Dios, hermano, está dispuesto a hacer cualquier cosa y está dispuesto a pagar, hermano, no importa el precio que tenga que pagar. Hermano, la fidelidad a Dios siempre está ahí, no importando. Cuando nosotros vemos los hombres de Dios en la Biblia, hermano, ellos tuvieron que pagar el precio y lo pagaron, y aún en medio de las tribulaciones, del dolor, hermano, ahí siempre alabaron a Dios, le dieron la gloria a Dios, ahí siempre se mantuvieron fieles y se sentían privilegiados por padecer por la causa de Dios. Pero nosotros somos cobardes, hermanos. En las primeras ya estamos retrocediendo, ¿verdad? Pero olvídense lo que pasó el año pasado. Eso ya pasó. Ahora, como es el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Proseguimos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, a la nueva oportunidad que Dios nos da a nosotros, para que podamos serle fieles y que ya no escondamos nuestro talento, sino que lo pongamos a la disposición, al servicio de la obra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio por agradar a Dios. Amén. Porque si no lo hacemos, hermanos, como dije anteriormente, muchos queremos servirle a Dios condicionalmente. Es que si esto, entonces sí lo voy a hacer. Es que si lo otro, entonces sí yo me voy a disponer. Y hermanos, no debemos de servir a Dios de esa manera. ¿Se imagina si Dios a nosotros nos condicionara de esa manera? Mira, si tú, ¿verdad?, te portas de esta manera, o si tú haces esto, entonces yo voy a hacer lo demás. Yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar. Dios siempre permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, acabamos de decir, amén. Nosotros somos los que somos infieles a Dios. ¿Sabe que Dios en algún momento va a probar la fidelidad de nosotros hacia Él? Dios va a probar si verdaderamente nosotros vamos a serle fiel a Él o no. Pero ¿será que vamos a pasar la prueba? Cuando yo medito en la palabra y veo a este hombre, Abraham, cómo Dios probó la fidelidad, probó, hermano, verdaderamente su fe, probó la fidelidad de él cuando Dios, hermano, le dice que le entrega a su hijo, su único hijo, al que había tenido con Sara. Hermano, Dios se lo pide y le dice que se lo ofrezca en sacrificio. Mire qué prueba Dios le da. Abraham ya había creído a Dios, porque
conocemos la historia, ¿verdad? Ellos no habían podido procrear hijos en su juventud, pero Dios le da la promesa y le dice que le va a dar un hijo, que lo va a hacer padre de multitudes. Dios cumple la promesa, él le creyó a Dios y Dios cumplió la promesa. Ahora tienen a su hijo. Hermano, me imagino que ellos estaban, ¿verdad? Regocijados, contentos, felices. Estaban de tener a su hijo, ya estaba grande, y de repente le dice a Dios: quiero que me lo entregues en sacrificio. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo? Ahora, claro, Dios no le va a pedir eso ahora, ¿verdad? Pero si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Abraham, ¿será que le hubiéramos entregado lo más preciado que tenemos? ¿Están aquí, hermano, ya afuera? ¿Será que le hubiéramos entregado? Si a veces ni siquiera un descanso le queremos entregar al Señor, ¿verdad? No, es que estoy cansado, ¿verdad? Es que está lloviendo. Es que está muy frío. Es que no he comido. Es que no he lavado. Es que viera que no tenía la ropa planchada. Y ahí podemos enumerar, hermano, cuántas cosas nosotros que son insignificantes le damos más valor que el poder estar en la casa de Dios, el que poder trabajar, el que poder hacer la voluntad de Dios. Abraham, Dios le probó su fe y se la probó, hermano, con lo más preciado que tenía, con su hijo, amén. Pero ni aún así, hermano, Abraham mostró la fidelidad que tenía hacia Dios y que él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Y lo hizo. Tomó a su hijo, a su criado, agarró, ¿verdad? Llevaron, prepararon la leña, el fuego, todo. Lo subieron al asno, al burrito, el caballo, lo que sea. Y se lo llevaron y fueron al monte. Y ya le dijo a su criado: espérate, quédate aquí, nosotros vamos a subir. Y agarraron la leña. Y cuando iba en camino, su hijo le dice: padre, aquí está la leña y aquí está el fuego para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Abraham sabía lo que Dios le había dicho. Y le dijo: Dios proveerá. Y cuando llega y estaba a punto ya de sacrificar a su hijo, Dios le habla a Abraham y le dice: detente. Abraham estaba dispuesto a todo. La fidelidad de él fue tan grande que él estaba dispuesto a dar lo que más él amaba. Ahora preguntémonos nosotros: ¿qué estamos dispuestos a hacer este año para Dios? Para poder agradar a Dios, para poder servir a Dios. Dios no nos está pidiendo que le entregamos un hijo, pero quizá Dios sí le está pidiendo más tiempo para poder buscarle. Quizá Dios le está pidiendo que se esfuerce un poco más para poder estar en su casa, para que le venga a adorar, para que le venga a glorificar. Quizá Dios le está pidiendo un tiempo en algún ministerio para que usted se esfuerce y pueda venir un poquito más temprano a la casa del Señor, para que pueda disponerse a poder servir, no importando, hermano, donde sea, lo que tenga que hacer. Pero Dios le está pidiendo. Y Dios le ha dado talento y Dios le va a pedir, hermano, cuenta a usted esos talentos que Dios le ha dado. Entonces, Abraham fue probada, hermanos, fue probada la fidelidad de él. Pero él, hermanos, era tan fiel que no le importó lo que el Señor le pidió. Le dijo: si yo te lo doy.
y se lo iba a entregar. Pero vemos que era una prueba lo que Abraham estaba pasando. ¿Será que nosotros lo hubiéramos pasado? ¿Sabe que hay personas que sirven a Dios por interés nada más? Y a Dios no tenemos que servirle por interés, por lo que Él nos da, por lo que Él hace en nosotros. Tenemos que servirle porque Él es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso, Él es nuestro Salvador. Tenemos que servirle por amor, así como Él se entregó por nosotros por amor, amén. Entregó a su Hijo por amor. No tiene que ser por interés. ¿Sabe que Dios nos ha entregado a nosotros sus bienes? Y Dios le va a entregar sus bienes, ¿sabe a quiénes? A aquellos que le sirven a Él. Y por eso es que a cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado estos bienes que son tan preciados, los cuales es el servir en la obra de Él. En la palabra de Dios dice, en el versículo 14 que hemos leído de Mateo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice? Sus bienes. Hermano, algo que tenemos que entender nosotros es que todo lo que se trata del ministerio de la iglesia son los bienes de Dios. Es la obra de Dios. Por lo tanto, no podemos ser negligentes, sino diligentes en todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y no importando lo que tengamos que pasar. En la Biblia, nosotros encontramos a hombres y mujeres que tuvieron que pagar el precio y no se atemorizaron ante nada ni ante nadie, hermanos, con tal de hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de 3 hebreos, allá en Daniel, en el capítulo 3 y el versículo 13, los cuales no le tuvieron temor a un horno de fuego. Porque Nabucodonosor, dice, leamos en Daniel 3:13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, dice, que fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, les dijo, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estad dispuestos, les dijeron, para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y dice la Biblia en el versículo 16 que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que dijeron estos hombres. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A pesar del decreto de este rey, hermanos, estos jóvenes estuvieron dispuestos a servirle a Dios. A pesar de las consecuencias que ellos sabían que iban a tener si ellos se rehusaban a adorar al Dios de Nabucodonosor, la estatua que había levantado. Ellos se dispusieron y estuvieron firmes y dijeron, nosotros no es necesario responderte, dijeron. Nosotros no vamos a adorar la estatua. Y aquí es donde yo medito y digo, ¿hasta dónde estamos dispuestos
dispuestos nosotros para servirle a Dios? Hermano, gloria a Dios porque nosotros no estuvimos en esos tiempos. Si la iglesia de hoy hubiese estado en esos tiempos de estos hombres, creo que no hubiéramos parado aquí firmes como estos hombres. Si ahora no estamos dispuestos a hacer nada, no queremos pagar el precio. Pero estos hombres se mantuvieron firmes. Y no es que ellos tenían fe de que Dios los iba a librar. Cuando le dijeron, he aquí en el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, Dios, del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero también le dijeron en el versículo 18, y si no, o sea, como que dice, y si Él no nos libra, sepas, le dijo, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estos hombres tenían convicciones, hermanos. Sabían a quién servían y sabían que si ese era el día que les iba a tocar morir, hermano, ellos estaban dispuestos a hacerlo por la causa de Dios. Pero ellos no se iban a doblegar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos dispongamos a pagar el precio. Y que sepamos que no importa lo que tengamos que atravesar aquí, hermano, un día nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Ellos sabían que si morían iban a un lugar mejor. Y más por la causa, hermano, de servirle a Dios. Amén. Entonces, ellos no estaban, su fidelidad a Dios no era, hermanos, condicionada a decir, bueno, si nos salva el Señor, te vamos a servir. No, están dispuestos, sea que nos salve o no nos salve el Señor, Dios, del lago, ¿verdad?, del horno de fuego, nosotros nos mantenemos firmes siempre. Porque esa debe de ser la disponibilidad de nosotros. Ese debe de ser, hermano, deben de ser nuestras convicciones, que no importa lo que pase, lo que venga, nosotros vamos a permanecer firmes sirviéndole a Dios. Pero también vemos en la Biblia otros que le sirvieron a Dios por lo que Él les daba, no por lo que Él era. En Juan capítulo 6, versículo 22, la Biblia nos dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esto nos está dando la Biblia cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, que dice que la gente vio que Jesús no se había subido a la barca. Entonces dice el verso 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, cualquiera podía decir, wow, esta gente tanto que amaba a Jesús, que estaban desesperados y lo andaban buscando, hermanos. ¿Pero por qué lo buscaban? Es la pregunta. Porque estaban desesperados. La cena había estado deliciosa, hermano. Los peces y los panes que Jesús había multiplicado eran los mejores, los más deliciosos que habían probado. Y por eso estaban desesperados. Dice que fueron al otro lado. Y dice en el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá?, le preguntaron. Respondiendo Jesús les dijo, oigan lo que les dijo Jesús, de cierto os digo que me buscáis no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea,
ustedes me buscan porque yo les di de comer, les digo en otras palabras. No es que han visto los milagros y han reconocido que yo soy el Hijo de Dios. Sino por lo que yo les di. O sea, era condicional, ¿verdad? O sea, te servimos porque tú nos das, ¿verdad? Aquí andamos, ¿verdad? Siguiéndote porque nos da hambre, pues comemos. No hay problema. Si estamos enfermos, nos sanas. Y Jesús les dice, respondiendo a Jesús les digo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, les digo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por cuál debemos de esforzarnos y trabajar? Dice la Biblia, hermanos. No por la comida que perece, amén, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice. Es que, mi hermano, todo el esfuerzo, el trabajo que usted haga en esta tierra, en lo secular, aquí se va a quedar, hermano. Nada nos llevamos. Esa es la comida que perece. Esa es la comida que perece. Pero la comida, como dijo Jesús, que vida eterna permanece, es todo aquello que nosotros hacemos y nos esforzamos por trabajar en la obra de Dios. Así como los guerreros vinieron temprano, comenzaron a limpiar, comenzaron a desinfectar la iglesia. Eso es hacer tesoros en el cielo. Eso es trabajar. Los del ministerio de alabanza se disponen a ir temprano. Algunos van y se disponen a trabajar para poder hacer todo, preparar todo para tenerlo listo para el culto. Eso es trabajar para el reino. Eso es hacer tesoro en el cielo. Y así en los diferentes ministerios, todo lo que usted haga, hermanos, ese esfuerzo, no importa lo que tenga que hacer, tenga seguro que lo que usted está haciendo es atesorando en el reino de los cielos. Y esa fidelidad, Dios la va, hermano, a recompensar en grande. Amén. Y miren qué maravilloso. Es que Dios nos pone a servir a cada uno de nosotros conforme a la capacidad que hay. Si se fija en la parábola de los 10 talentos, Dios le dio a cada uno conforme a la capacidad. Se imagina que aquel que le dio 5 talentos, Dios no le hubiera dado 5, sino le hubiera dado 1. Y aquel que le dio 1 le hubiera dado 5 talentos. Si ni uno pudo trabajar, ¿cómo iba a poder trabajar 5? ¿Y sabe que eso pasa también en la obra del Señor? Que a veces Dios nos da poco. Pero no, nosotros queremos más, ¿verdad? No, acá está muy poquito. Y si ni somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Dios nos da conforme a la capacidad. A la capacidad. Dice que a uno le dio 5, y al otro le dio 2, y al otro le dio 1. O sea, Dios le repartió conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego dice, se fue lejos. ¿Sabe que hay muchos que por estar enfocados en la capacidad de otro, no son fieles en lo que Dios les ha entregado a ellos mismos?
Acuérdense que no todos tenemos la misma capacidad. Y mire, hermano, Dios no dice, el Señor dice que al que Dios llama, Él lo capacita. Amén. Cuando Dios a usted lo llama a servir en un ministerio, Dios lo va a capacitar para ese ministerio. Y Dios lo capacita para prepararlo para poder darle otro ministerio, para poder seguirle dando más talentos, para que usted pueda seguir trabajando. Para que usted pueda seguir trabajando. Pero Dios quiere ver la fidelidad de nosotros. Porque de algo que tenemos que estar seguros es que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Dios nos va a pedir. Entonces, no nos enfoquemos en estar viendo las capacidades de los otros o de los talentos de los otros, sino enfoquémonos en ser fiel a nosotros, en lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo puedo saber yo cuál es la capacidad que yo tengo? ¿Cómo puede saber usted? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cuál es la capacidad de los talentos que Dios me ha dado? ¿Cuál es mi capacidad? Miren lo que dice la Biblia y vamos a ir terminando ya con este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice la Escritura. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué nos ha revelado el Señor? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo es que dije que voy a saber yo cuál es la capacidad que Dios me ha dado? Es a través del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios, Dios lo ha derramado en nuestros corazones. Dios ha derramado de su Espíritu en su corazón. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo nos revela a nosotros. Ese Espíritu Santo nos revela a nuestros corazones. Él nos capacita, nos hace saber la capacidad que nosotros tenemos de poder servirle a Dios. Él nos capacita cada día para poder servirle y poder serle fieles a Dios. Yo sé que con nuestras fuerzas nosotros no podemos. Con nuestras fuerzas nosotros somos débiles. Por eso es que cada día debemos de sentirnos privilegiados y agradecidos con el Señor. Porque Él nos ha tomado en cuenta. Él nos ha tomado en cuenta para poder ser parte de esto que es grande, el reino de los cielos. Y usted y yo hemos sido llamados. Se nos ha sido entregado talentos para que lo dispongamos en el servicio del Señor. Recuerde que un día va a venir nuestro Señor y va a venir a pedirnos cuenta. Va a venir a pedirnos cuenta a cada uno de nosotros de qué hemos hecho con esos talentos. Él nos ha dado las armas, las capacidades, ha derramado de su Espíritu
en nuestros corazones para poder serle fiel. Solamente, como le digo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Solamente tenemos que esforzarnos, iglesia. Tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, para poder serle fiel. Y el Espíritu Santo de Dios nos irá capacitando día con día para poder hacer la voluntad de Dios y poder poner a trabajar esos talentos que Dios nos ha entregado, para que cuando Él venga y nos pida cuenta, podamos decirle: Señor, a mí me diste 5 talentos, aquí están estos otros 5. A mí me diste 2, aquí están estos otros 2 que he ganado. ¿Quién va a ser aquel que le va a decir: Señor, me entregaste uno y lo enterré? Dice que iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos para serle fiel a Dios. No importa el talento donde Dios lo haya puesto a trabajar, seamos fieles. Hagamos la voluntad de Él. Seamos fieles hasta el final. No nos quedemos en el camino. Esforcémonos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a cada uno, Señor, en esta hora. Gracias porque tú has hablado en mi vida. Gracias por hacerme parte, Señor, de este reino. Gracias por haberme llamado para poder, Señor, trabajar en tu obra. Señor, te pido que nos ayudes a serte fiel, que podamos ser fieles al llamado que tú nos has hecho, que podamos esforzarnos cada día a hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Podamos estar dispuestos a pagar el precio, que podamos estar dispuestos a pagar el precio, Señor, no importando cuál sea, con tal de serte fiel, con tal de servirte, con tal de hacer tu voluntad, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias te doy por este remanente. Gracias por cada uno de aquellos que tú has llamado, Señor, a servir. Gracias por esos talentos que tú has entregado en cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que nos capacites cada día, que les ayudes, Señor, a mis hermanos, que podamos ser fieles a ese llamado que tú nos has hecho, que podamos ser fieles, Señor, al servicio tuyo, que podamos esforzarnos cada día, que podamos, Señor, estar dispuestos a pagar el precio, no importando cuál sea, con tal de serte fiel a ti. Y que podamos trabajar, Señor, y poder multiplicar esos talentos que tú nos has dado para poder, Señor, trabajar en tu obra. Glorifícate, Padre. Toma control, Señor, de este remanente. Toma control de la vida de cada uno. Que sea tu Espíritu Santo cubriendo sus vidas, llenándolos, capacitándolos, Señor, día con día. Que no nos quedemos a medio camino, sino que podamos serte fiel, Señor, hasta que tú vengas, que podamos esforzarnos y que podamos ser fieles a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén.